Continuamos con más de Brújula Internacional. Conversamos en este momento con Eduardo Valero, él es politólogo y es interesante conversar con usted sobre el tema de las elecciones parlamentarias en Europa, los eurodiputados que han resultado victoriosos, la influencia de estas elecciones sobre Venezuela y por supuesto el medidor o el termómetro respecto a la pugna política dentro de Venezuela y el resultado europeo, a quién beneficia, hacia dónde se inclina la balanza. Vamos a conversar primero sobre la incidencia de estas elecciones en Venezuela. Bueno, gracias. Bueno, Jalín, gracias por la invitación. A ver, han pasado muchas cosas en la escena europea en las últimas 72 horas. Y ciertamente el triunfo del Partido Popular Europeo como primera mayoría, seguido de las fórmulas socialdemócratas, inclinan a que se va a mantener dentro del escenario, dentro de la agenda, la discusión europea, las fuerzas que son pro-Europa. También hay fuerzas dentro de ese parlamento que no son tan muy pro-Europa en el sentido de la zona euro y todo aquello. Yo creo que yo creo que la elección de Leopoldo López Gil es un factor importantísimo porque es un venezolano que ha vivido la crisis, que ha venido la crisis nacional y que seguramente su voz estará marcando pauta. Que entró por lo que conocemos nosotros votolista aquí en Venezuela, algo Exactamente, parecido. exactamente, pero va a estar va a ser parte de ese lobby internacional Claro, claro, alrededor. eurodiputado, es así. Claro, y obviamente es parte de ese lobby internacional que está alrededor de Juan Guaidó, porque obviamente hay que entender que el tema venezolano es un tema geopolítico. Claro. Ahora, el termómetro, ¿qué nos dice? ¿Hacia dónde se inclina la balanza en el caso venezolano con la elección de estos eurodiputados? ¿Se consolida Juan Guaidó dentro de Europa? ¿Beneficia un poco más a Nicolás Maduro? ¿Cómo está este ambiente respecto a Venezuela? Mira, yo creo que, fíjate que el escenario ha sido variopinto, porque hay soluciones antieuropeas, hay soluciones más pronacionalistas, pero yo creo que si la pregunta me la haces en el sentido de las fuerzas de centroizquierda, porque obviamente ahora Pedro Sánchez y el Partido Socialista Obrero Español se erige como el gran factor que ha rescatado la socialdemocracia frente a la debacle que ha sufrido en otros países. Yo creo que hay un compromiso hacia la democracia y hay un compromiso a buscar salidas hacia Venezuela. Además yo creo que hay a ver, ¿cómo te lo digo? Hay todo un camino andado que no se puede, en términos internacionales, de conversaciones, de contactos, de presiones, que no se puede borrar de un solo golpe. ¿Okay? Entonces, ese carro que van dando, y además que de igual manera Venezuela sigue estando presente dentro del escenario internacional, porque obviamente es un país importante y obviamente un país central en lo que ocurre en América Latina, va a ser parte de todo este diálogo, de toda esta preocupación internacional que hay alrededor del país. Claro, también hay un tema en las elecciones europeas que es más de tema interno europeo, y es como lo decías, el tema de la socialdemocracia dentro de Europa venía perdiendo fuerza hasta la llegada de Pedro Sánchez. La agenda oculta de Pedro Sánchez sin duda alguna dio buenos resultados, porque hoy vemos al PSOE posicionado dentro de las elecciones al Parlamento Europeo e incluso ganó el gobierno español. ¿Cuál ha sido el factor determinante en el posicionamiento de la socialdemocracia dentro de España y dentro de Europa en este momento? ¿Ha sido quizás la mala praxis de la derecha? ¿Ha sido quizás la mala praxis de la centro derecha? O por ejemplo el PP, que es el Partido Popular, que hoy se divide el poder o se distribuye el poder respecto a España en las elecciones europeas con el PSOE, ¿o ha sido realmente buena gestión del PSOE? Fíjate, hay varios temas muy interesantes, Aline, fíjate, porque en primer lugar hay que explicar un poco a la audiencia de que el votante europeo, el votante alemán, francés, español, no solamente elige autoridades nacionales, sino que también tiene que elegir autoridades europeas, que también tienen incidencia en la elaboración de políticas públicas y en la elaboración de toda la agenda pública que tiene cada nación o cada estado. Entonces fíjense que, por ejemplo, hay realidades muy disímiles. En Alemania sigue siendo todavía el partido de Angela Merkel, la democracia cristiana, sigue estando presente, sigue liderando, pero el desplome del Partido Socialdemócrata ha hecho que
el votante de izquierda haya migrado hacia el partido ecologista, los verdes, Die Grünen. Claro. Entonces, sigue estando presente, digamos, esa reacción, digamos, progresista en contra de ese mundo conservador, en el caso alemán, pero hacia otra fórmula que en este caso son los verdes. Pasamos a la realidad inmediata que tienen al lado los alemanes, que es la francesa. Bien, y todo parecerá ser Que hay disputas por el poder dentro de Europa, ¿no? Entre Alemania y Francia. Exactamente, y pareciera ser que el votante francés que está descontento, porque además hay que tomar en cuenta que venimos de un año y unos meses donde hubo la crisis de los chalecos amarillos por hacer paro, parecía ser que el votante francés le dio una moción de confianza a la fórmula de los eurodiputados de la señora Le Pen, que son más nacionalistas y que tienden a discurrir más el tema de Europa con prudencia y con distancia. Vamos al caso español. El PP se recupera, porque se recupera en las alcaldías autonómicas, en la elección de las alcaldías y de las comunidades autónomas, se recupera un poco después del descalabro que tuvo con los escándalos de corrupción que afectaron mucho a la primera magistratura de Mariano Rajoy. Y Pedro Sánchez ha sido una persona bastante inteligente porque frente a quizás la inexistencia pues, de grandes líderes, ¿verdad? Porque a tomar en cuenta está llegando ahora Albert Rivera, que es una proposición más liberal con ciudadanos y tal. Tenemos ahora una nueva apertura del sistema político español con Vox y Santiago Abascal. Eso sí es derecha, ¿no? Eso sí es un poquito más hacia la derecha, hacia la exaltación de ciertos valores nacionales. Que hay que tener cuidado con eso, porque es que además Vox se posicionó bastante, de forma muy interesante. En las nacionales, español, sí. En las nacionales, pero ahora en estas elecciones europeas no tuvo tanta presencia. Entonces fíjate que ahí hay un debate importante en el cómo el votante, en este caso el español, se reafirma con Europa. Está el tema de Cataluña y el independentismo, que a su vez está pasando por ello también. Esta mañana leía que ha habido una disputa unas tensiones entre Manuel Valls, que es político francés, y Albert Rivera, porque además a Albert Rivera y a Mariano Rajoy las cuentas le dan, hipotéticamente, para generar una coalición de gobierno. Claro, que es muy normal en Europa. Pero nosotros tenemos que ir a un corte. La próxima parte vamos a seguir ampliando estos temas y vamos a tocar dos temas bastante interesantes. España, en su posicionamiento, además, hace sonar el nombre de un español para sustituir a Federica Mogherini, número uno. Número dos, la disputa Alemania-Francia, que se están disputando. Y número tres, la posición alemana en la elección de los eurodiputados a sabiendas de que Angela Merkel deja la política alemana en el 2021. ¿Cómo es que Angela Merkel sigue teniendo la misma popularidad? Vale. Nos vamos a un corte y ya venimos con más de Brújula Internacional. En la pronta organización de comicios electorales en Venezuela. El recién electo